Que hoy engriparse no es una opción, prevengamos las enfermedades del invierno. Tenemos, por ejemplo, bronquitis, faringitis, bronquiolitis, neumonía, otitis y la gripe que tantas vidas se cobra anualmente en la Argentina y en el mundo. Es por esto que en la destacada del día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la enfermedad de invierno, en particular de la bronquiolitis y cómo vivir en casa sin bronquiolitis. Por eso desde la Secretaría de Salud tenemos la oportunidad de entablar comunicación con la licenciada Vanina Ponce y con el doctor Víctor Carvajal Porras. Buen día, Lucho Ronaldo los saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por venir a charlar a través de este medio como es Skype. Y la verdad, hablando de esto, que es el tema o el leitmotiv del día de hoy, de la bronquiolitis. ¿Cómo estar en casa sin bronquiolitis? Así que ustedes que son los expertos en el tema, los escuchamos. Bueno, mucho gusto, buenos días, saludos a la audiencia. La bronquiolitis, como bien tú mencionas, es una de las patologías respiratorias más importantes en los menores de 2 años. Vivir sin bronquiolitis o disminuir los episodios de tos y dificultad para respirar en los menores de 2 años y en particular los menores de 6 meses es muy importante. Se requieren de algunas condiciones no muy especiales, pero que en algunas oportunidades a veces se vuelven un poquito difíciles. Por ejemplo, necesitamos que las viviendas tengan condiciones mínimas, en donde haya una buena distribución del aire, no haya hacinamiento preferiblemente, y los sitios en donde están los niños sean sitios en donde haya una temperatura por lo menos entre unos 23 y 24 grados centígrados. Si estas condiciones son afectadas por corrientes de temperatura por debajo, entonces tenemos episodios de inflamación de las vías respiratorias y por consecuente la posibilidad de que virus puedan acceder a la vía respiratoria y entrar en estos procesos de inflamación bronquial. En el caso de los menores de 2 meses tiene particular interés el estar pendiente, sobre todo las madres, cuando hay, por ejemplo, una disminución de la alimentación del bebé, alimentación dificultosa, y en particular cuando hay disminución de la lactancia materna o una alimentación que no se hace con la efectividad que generalmente se espera. De tal manera que esos síntomas de disminución de la alimentación, incremento del trabajo respiratorio, uso de músculos accesorios, que los padres lo pueden evidenciar porque hay hundimiento en las estructuras intercostales o aleteo nasal, nos pueden servir de aviso para que una vez que se presentan se puedan dirigir a los centros de atención primaria y de aquí, de los centros de atención primaria, decidir si sí o no estos chicos pueden manejarse en forma ambulatoria o referirlos a los centros de mayor complejidad. En caso de los chicos mayores de 6 meses, tenemos unas posibilidades un poquito más cómodas, vamos a decirlo así, si estos chicos han tenido episodios de tos, dificultad para respirar, con o sin fiebre, y ha habido incremento del trabajo respiratorio, también es pertinente dirigirse a los centros de atención primaria para efectuar la evolución clínica y luego, si es necesario, pedir apoyo de laboratorio y radiología. Doctor, sí, lo estaba escuchando aquí atentamente y antes de que continuar quería hacer unas preguntas sobre lo que usted estaba expresándose y quería volver al principio, que seguramente también la licenciada Vanina nos va a poder ayudar, en lo que tiene que ver con esto de las condiciones mínimas que debe haber en un hogar para tener una buena respiración, tener una buena, digamos, aireación dentro de lo que tiene que ver con el hogar. Me gustaría, licenciada Vanina, usted que hace más el trabajo de campo con lo que tiene que ver con la asistencia social, que nos comente cómo es la situación en Villa María particularmente y de las personas que llegan a la asistencia en cuanto a lo que tiene que ver con la condición edilicia de las personas que se acercan para averiguar sobre estas enfermedades respiratorias. Sí, bueno, Villa María tiene muchísimos barrios con diferentes características, cada uno de ellos. No hay barrios que tengan las mismas características por lo general, ¿sí? Pero en líneas generales, un poco acompañando lo que decía el doctor, lo que tratamos de hacer, lo que estamos haciendo en los centros de salud, en los equipos de salud, es promover todos estos cuidados, como bien los explicaba el doctor Carvajal, que tienen que ver con los hogares, ¿sí?
Ahora, con esto de la pandemia, si bien han disminuido las consultas por enfermedades respiratorias, porque los chicos no van a la escuela, no están en contacto con otros pares, están en la casa y hay algunas casas que no tienen las condiciones óptimas, como bien decía el doctor. Entonces hay que tratar de que ellos puedan, esto de que el que fuma, que no fuma dentro de la casa, por lo perjudicial que es, para todos, no solamente para los niños, sino para todo el grupo familiar, y fumar fuera de los hogares. El tema de la calefacción, que ahora hace tanto frío y no todas las familias tienen acceso a la conexión al gas de red o alguna calefacción eléctrica, entonces si hubiese braseros, estufas a leña o a queroseno, tomar las medidas mínimas y necesarias para que no haya una intoxicación adentro del domicilio, siempre que se pueda poder airear los ambientes. Y nosotros particularmente trabajamos mucho con todo lo que es la consejería, ¿sí? En la sala de espera de todos los centros de salud tenemos mucho que un poco de les ha mandado la folletería informativa, preventiva, de cuándo consultar, ¿sí? Hay uno de los folletos que dice que un simple resfrío se puede transformar justamente en una bronquiolitis si no consultamos a tiempo. Doctor, y en este momento tan particular, como dice la licenciada Vanina, que estamos en una pandemia donde los cuidados deben extremarse, ¿qué se le aconseja a aquellas madres que empiezan a ver los síntomas en sus hijos? ¿Deben acercarse hasta la asistencia? ¿Hay alguna línea telefónica para evitar llegar a la asistencia, por ahí para preservar un poco más la salud de los niños? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, fíjate que hace aproximadamente unos 3 meses nos reunimos un equipo de médicos que integramos el servicio de salud a nivel de la municipalidad y se logró junto con el secretario de salud integrar una línea telefónica precisamente para denunciar o pedir diagnóstico, digamos, oportuno, en donde los padres llamaban para darnos algunos síntomas iniciales, dígase tos, fiebre, dificultad para respirar o sencillamente que había un incremento del trabajo respiratorio. Esta línea ha estado funcionando y se activó muy especialmente para aquellos casos en donde además de tos se podía asociar orinofagia, dolor para tragar, para comer o fiebre, de manera tal de poderlos asistir en forma telefónica, dirigida, y aquellos casos que fueran sospechosos porque fueran casos en donde hubiese contacto con personas fuera de Villa María, viajes recientes, desde el punto de vista epidemiológico sospechoso, se podían entonces canalizar hacia el hospital central. Ahí estamos hablando desde la asistencia de salud con el doctor Víctor Carvajal Porras y la... Si eran casos más en consulta, donde lo requerían, por esa misma línea se podían, digamos, iniciar el tratamiento. En todo caso, la evaluación clínica se daban turnos por los centros de atención primaria y se evaluaban estos chicos o estos pacientes adultos que a bien tuvieran requerir esta atención. Doctor, le hago una consulta, una doble consulta en realidad. ¿Existe alguna bronquiolitis que pueda ser asintomática, por un lado? Y segundo, una bronquiolitis mal curada o no tratada a tiempo, ¿puede provocar el deceso de la persona que lo sufre? Bueno, la bronquiolitis asintomática yo diría que no existe, partiendo del concepto de que toda enfermedad respiratoria es un proceso inflamatorio y que todo proceso inflamatorio nos va a conducir a una disminución en nuestra capacidad respiratoria. Generalmente cualquier bronquiolitis, en cualquiera de los conceptos que se puedan manejar, vamos a tener que tenemos un chico que tiene incremento del trabajo respiratorio y un síntoma cardinal importante, que es la presencia o no de sibilancia. Este síntoma cardinal, aunque el bebé no tenga fiebre, va a ser un síntoma muy importante porque es el que va a determinar la posibilidad o no de manejo ambulatorio o de requerir hospitalización. De tal manera de que toda bronquiolitis da síntomas. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, una bronquiolitis no es que es maltratada o que no se cura eficazmente, sino que tenemos condiciones en cada paciente que puede requerir o puede contribuir a que haya recaídas. ¿Cuáles serían estas condiciones? Bueno, los pacientes que son atópicos, en el caso de recién nacidos que sean de bajo peso o prematuros que hayan nacido con prematuridad,
o aquellos niños que hayan sufrido enfermedades respiratorias anteriores con hospitalización o síndromes de condensación pulmonar, niños cardiópatas, niños que tengan insuficiencia renal. Todos estos casos en particular pueden tener recaídas y no necesariamente significa que su bronquiolitis o su bronquitis no fue tratada adecuadamente. Doctor, también le consulto para todos los padres que están del otro lado escuchándonos en este momento muy atentos, porque la verdad que es un tema que preocupa y se agradece que ustedes hayan hecho el tiempo de poder hablarlo y sobre todo luego voy a hablar con la licenciada Vanina para que nos cuente sobre esta campaña tan particular que está llevando desde la Secretaría. Quiero consultarle, doctor, ¿la bronquiolitis es una enfermedad que se puede repetir, digamos, puede ser repetitiva durante todo el invierno o es una enfermedad que se tiene una sola vez en la vida? No, acuérdense que la bronquiolitis generalmente es una enfermedad de tipo inflamatoria viral. Estos gérmenes van a estar condicionadamente disminuidos en su intensidad de acción por varias causas. Uno, que el bebé haya tenido o no lactancia materna al nacer. Dos, que haya cumplido con el esquema de vacunación, y los esquemas de vacunación nos permiten disminuir, uno, la tasa de hospitalización. Dos, que la sintomatología sea menos complicada. Y tres, que la recuperación de estos chicos sea un poquito más fácil, de tal manera de que si tenemos chicos que reciben lactancia materna, que acuden a los controles de niños sanos, que sus madres tienen condiciones donde están en la casa bien cuidadas. Y luego tenemos chicos que no tienen factores, digamos, de riesgo, no son cardiópatas, no tienen enfermedades respiratorias de base. Estos chicos se recuperan bien y no necesariamente van a repetir con episodios de inflamación bronquial. De tal manera que si nosotros tenemos buena campaña de vacunación y control de niños sanos, vamos a evitar que la bronquiolitis reaparezca y tengamos mayores casos de hospitalización y menor tasa de letalidad. Vanina, me gustaría preguntarle a usted, como quien lleva adelante el trabajo social dentro de la Secretaría, que nos cuente cómo ha surgido esta campaña que es En Casa Sin Bronquiolitis y cómo se va a estar trabajando para la misma, sobre todo para generar la visibilización de la enfermedad. No sé, discúlpame, ¿me puedes volver a repetir? Sí, le consultaba, licenciada, que ustedes están llevando adelante esta campaña, que me gustaría que me cuenten y que nos cuenten a todos los que nos están viendo cómo la van a estar desarrollando, y si bien el objetivo es que se conozca y está bajo el lema de que en casa sin bronquiolitis, que nos cuenten cómo van a estar difundiéndola. Me imagino que por las redes sociales también se va a estar dando a conocer, y cuál es lo pactado para que la gente conozca un poco más de la bronquiolitis. Trabajamos bastante con el tema de las redes sociales. Y este último tiempo aún más por el tema de la pandemia, que por ahí no podemos concurrir a los centros de promoción familiar a hacer talleres, en las escuelas. Entonces las redes sociales la verdad que nos ayudan mucho en lo que tiene que ver con la difusión de material informativo, de videos explicativos. Bueno, y siempre que se puede, el contacto con la persona, ¿sí? Poder hacer consejería, como te decía al principio, de los cuidados que hay que tener en cuenta. Otra cosa que pensaba recién que me gustaría comentarte, que respecto a las atenciones, que un poco vos nos preguntabas si había algún número telefónico de más, por ahí contarte y contarle a la audiencia que este último tiempo se han dividido las atenciones en los centros de salud, priorizando los primeros turnos para atender a los pacientes que están sanos, que vienen a un control sano, que vienen a hacer, digamos, algún tipo de consulta que no está relacionada con la enfermedad. Y los últimos turnos se reservan para aquellos pacientes que tienen algún síntoma. ¿Para qué esto? Para evitar que el paciente que está sano se contagie de otro que viene enfermo. En algunos centros de salud que por ahí la infraestructura permite, se hace en paralelo dos consultorios, uno para atender febriles o pacientes con alguna infección respiratoria y por otro lado los sanos. Pero en buena parte de los centros de salud que por ahí son un poco más pequeños y que no tenemos esa posibilidad, hemos dividido las agendas. Como te explicaba, primero atendemos a los sanos y después a quienes tengan patología. Les quiero hacer la última consulta, agradecerle por el tiempo que ustedes nos han brindado. La verdad sabemos que están con mucho trabajo y le agradezco a Evelyn que junto a Mónica han logrado esta columna que la verdad que informa mucho, a la gente le gusta mucho escuchar a la Secretaría de Salud porque tienen temas que tienen que ver con lo cotidiano. La última pregunta tiene que ver con esto. En caso de que algún niño presente estos síntomas, ¿qué se recomienda más? ¿Ir a la salita o a la secretaría, que por ahí está menos concurrida, o ir directamente al Hospital Zonal de Villa María? No, en primera instancia siempre es mejor concurrir a los centros de salud, porque acorde a la evaluación médica, como bien explicaba Víctor,
muchos pacientes pueden cursar esta enfermedad de forma ambulatoria, es decir, se hace el tratamiento, se indica del centro de salud y si realmente es necesario se concurre a un centro de mayor complejidad. Por lo general nosotros tenemos identificadas las poblaciones de cada uno de los casos y nuestras áreas programas. Entonces esa gente tiene cómo comunicarse con nosotros sin llegar directamente con el niño enfermo acá y poder programar un turnito, ya sea vía WhatsApp, vía llamada telefónica, ¿sí? Como que programamos la consulta, se ve acá y si fuese necesario se deriva, así como vos decís, al hospital. Víctor y Vanina, queremos agradecerle realmente la amabilidad de estar presentes hoy en día y bueno, y la verdad que ha sido muy informativo y sobre todas las cosas hemos logrado que mucha gente que esté al otro lado pueda entender la importancia de que es el cuidado preventivo para una enfermedad como la bronquiolitis, así que aquí desde Buen Día les agradecemos la participación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Allí pasaba la licenciada Vanina y el doctor Víctor aquí en vivo en Buen Día desde la Secretaría de Salud, esta columna que tanto interesa a ustedes que están del otro lado.